No comas huevos si padeces del corazón. ¿Es esto cierto o es solamente un mito? Vamos a ver qué aprendemos en este video. Imagínate esto. Te despertás por la mañana, están preparando un desayuno sabroso y te dan ganas de comerte un par de huevitos. Pero en el momento en que estás a punto de romper esa cáscara, una voz en tu cabeza te recuerda algo que escuchaste hace mucho tiempo. Si tenés problemas en tu corazón, ni se te ocurra comer huevos. Son malos para vos porque tienen colesterol. ¿Te suena esto familiar? Es una de esas ideas que han circulado durante años. Pero esto es verdad. Realmente deberías de dejar de comer huevos si te preocupas por la salud de tu corazón. En este video vamos a aprender sobre eso y te voy a contar por qué el huevo, lejos de ser el villano, es en realidad un aliado poderoso para tu salud. Pero antes que nada te invito a que te suscribas al canal, deja tu comentario acá. La gran mayoría de personas que ven nuestros videos aún no están suscritos. Queremos llegar a más, quisiera llegar a los 100,000 seguidores y eso lo puedo lograr solamente con tu ayuda. Así que suscríbete al canal y dale like a la campanita para que YouTube te avise que tenemos un video nuevo. Durante décadas nos hicieron creer que los huevos eran malos para nuestro corazón porque tienen colesterol. De hecho, un huevo grande tiene alrededor de 186 miligramos de colesterol. Y sí, es cierto que el exceso de colesterol en la sangre puede aumentar el riesgo de enfermedad en nuestro corazón. Entonces, es lógico pensar que al comer huevo estaríamos incrementando los niveles de colesterol y por lo tanto estaríamos haciendo un daño directo a nuestro corazón. Pero aquí está el truco. No todo colesterol es malo. Y no todo colesterol afecta de la misma manera los niveles de colesterol en la sangre para todas las personas. De hecho, el cuerpo necesita colesterol para llevar a cabo funciones vitales como la producción de hormonas, la producción de vitamina D, que a propósito ya tenemos un video sobre vitamina D en el canal, te invito a que lo mires, está muy bueno. Y también ayuda a la producción de sustancias que ayuda a digerir los alimentos. El colesterol que consumimos en los alimentos, como en los huevos, no es necesariamente el culpable de los altos niveles de colesterol en nuestra sangre. El huevo, enemigo o amigo de nuestro corazón. Durante los últimos años, numerosos estudios científicos han demostrado que el consumo moderado de huevos no está relacionado con un mayor riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares en la mayoría de las personas. Un metaanálisis que fue publicado en la revista Heart en 2020, que incluyó a más de 177,000 personas de diferentes países, encontró que el consumo de un huevo al día no aumentaba el riesgo de desarrollar enfermedades en nuestro corazón, ni tampoco aumentaba el riesgo de sufrir derrame cerebral, conocidos como accidentes cerebrovasculares. De hecho, otros estudios han demostrado que en personas saludables los huevos pueden incluso aumentar el colesterol bueno, que es fundamental para proteger el corazón. Así que ya puedes respirar tranquilo. La próxima vez que querrás desayunar unos huevos en tu desayuno sabroso, puedes hacerlo sin pena ni culpa. El colesterol bueno y el colesterol malo. Aquí es importante hacer una clave distinción entre estos dos. No todo colesterol son iguales. Existen dos tipos principales de colesterol en nuestra sangre. El colesterol de lipoproteínas de baja densidad, el llamado LDL, y el colesterol de lipoproteínas de alta densidad o HDL. Y te voy a explicar las diferencias. El colesterol LDL, también conocido de forma popular como colesterol malo, es el que puede acumularse en las paredes de las arterias, formando las placas que van estrechando y a bloquear las arterias en tu corazón, lo que aumenta por tanto el riesgo de un infarto, sea cardíaco o cerebral. Sin embargo, el colesterol HDL o el llamado colesterol bueno, por otro lado, ayuda a eliminar el exceso de colesterol de la sangre, llevándolo de vuelta hacia nuestro hígado para que sea el hígado el que procese y lo elimine. Cuanto más alto estén tus niveles de colesterol HDL, será menor el riesgo de que sufras unas enfermedades cardíacas. Aquí es donde los huevos pueden jugar un papel importante. Algunos estudios sugieren que consumir huevos aumenta los niveles de colesterol, pero de colesterol HDL en nuestro cuerpo, lo que es beneficioso para la salud de nuestro corazón. Cuando te dicen que los huevos son malos por su colesterol, lo que no te dicen es que ese colesterol no tiene el mismo efecto dañino que el colesterol que te estás imaginando, pero sí tienen muchos aportes nutricionales en el huevo. El huevo es un alimento que es increíblemente nutritivo.
A pesar de su pequeño tamaño, está cargado de proteínas, de vitaminas y minerales que benefician a todo nuestro cuerpo. ¿Sabías que un huevo contiene 6 gramos de proteína de alta calidad? Esto lo convierte en una excelente fuente de proteína para el desarrollo y reparación de nuestros músculos, además de ser esencial para muchas funciones biológicas. Pero los huevos no solo son ricos en proteína, también contienen una gran variedad de nutrientes que son muy importantes para nuestra salud, como por ejemplo la colina. Esta es esencial para la función de nuestro cerebro y para el desarrollo, especialmente durante el embarazo. Ayuda en la formación de las membranas celulares y es crucial para el transporte de lípidos en nuestro cuerpo. Otras de sus propiedades es que contienen luteína y zeaxantina. Son antioxidantes que protegen los ojos del daño causado por la luz azul y pueden ayudar a reducir el riesgo de enfermedades oculares como las cataratas y la degeneración macular. También es fuente de vitamina D. Los huevos son una de las pocas fuentes que son naturales de vitamina D, la cual es crucial para nuestra salud de nuestros huesos y de todo nuestro sistema inmunológico. Y vitaminas del complejo B. Los huevos son ricos en varias vitaminas, como la vitamina B12, que es importantísima para la salud neurológica, la vitamina B2 o riboflavina, que ayuda a convertir los alimentos en energía. Los huevos no solo son una fuente de colesterol, son una bomba de nutrientes que pueden ayudarnos a mejorar toda nuestra salud en general. Si aún te queda alguna duda, pues vamos a aclararlo con más evidencia. Un estudio publicado en la revista The American Journal of Clinical Nutrition en 2018 observó 400,000 adultos y no encontró una relación significativa entre el consumo de huevos y las enfermedades del corazón. Además, una investigación de la Escuela de Salud Pública de Harvard reveló que comer hasta un huevo al día no tiene un impacto significativo en el riesgo de enfermedades cardiovasculares para la mayoría de las personas. De hecho, estos estudios demuestran que el huevo es beneficioso cuando se consume como parte de una dieta equilibrada y de forma moderada. Es importante tener en cuenta que el riesgo de desarrollar enfermedades en nuestro corazón no depende únicamente de un solo alimento. Lo que realmente importa es el contexto global de tu dieta en general y tu estilo de vida. El consumo de huevos, junto con una alimentación equilibrada y un estilo de vida saludable, puede formar parte de una dieta cardioprotectora. El huevo y las dietas bajas en carbohidratos. Seguramente te está interesando esto porque ahora mucho se está hablando de la dieta cetogénica. En los últimos años, las dietas que son bajas en carbohidratos han ganado popularidad como una forma eficaz de perder peso y de mejorar la salud metabólica. Y adivina qué alimento es una excelente opción para este tipo de dieta. Exactamente, estoy hablando de el huevo, el popular en este video. Debido a su bajo contenido en carbohidratos y su alta cantidad de proteína y de grasa saludable, los huevos son una opción excelente para las personas que están siguiendo este tipo de dieta, como la dieta cetogénica. Lo que sí te recomiendo es que siempre te apoyes con un médico verdaderamente capacitado en este tema. En este sentido, pues los huevos no solo son ricos en nutrientes, sino que también son extremadamente versátiles. Puedes hervirlo, puedes freírlo, puedes hacer tortillas, añadirlo a las ensaladas con huevos duros, comerlo como parte de un desayuno equilibrado o incluso en tu dieta de 1000 maneras diferentes. Por eso es tan importante el huevo, porque es muy versátil. Entonces, ¿deberías evitar el huevo si tienes problemas en tu corazón? La respuesta tajante es no, a menos, claro está, que tu médico te haya dado indicaciones específicas. De lo contrario, no tenés por qué no. O otra contraindicación sería que fuera alérgico al huevo. La ciencia ha demostrado que los huevos consumidos con moderación pueden ser parte de una dieta saludable, incluso para aquellos que están preocupados por la salud cardiovascular. Lo importante es recordar que los huevos no son el único factor que afecta el colesterol en la sangre. El exceso de alimentos procesados, las grasas saturadas y las grasas trans tienen un impacto muchísimo mayor en la salud cardiovascular que el que pueda tener un simple huevo. El mito de que los huevos son malos para tu corazón está desactualizado y ha sido refutado por la ciencia. Los huevos son una fuente completa y muy rica para tu nutrición, ricos en proteínas, en vitaminas, en minerales y en antioxidantes, que ofrecen numerosos beneficios para la salud. Consumidos, como te he dicho, de forma moderada y como parte de una dieta equilibrada, no solo no van a dañar a tu corazón,
sino que más bien mejorará tu salud en general. Así que la próxima vez que penses en evitar comerte un huevo en tu desayuno por miedo a que pueda dañar tu corazón, recordá que la ciencia realmente dice que los huevos son seguros y saludables y pueden formar parte de una dieta que más bien esté cuidando a tu corazón. Si quieres seguir aprendiendo más sobre cómo cuidar de tu salud con información basada en evidencia, suscríbete a nuestro canal para que no te perdas nuestras futuras publicaciones. Y te invito a que mire este video que te voy a dejar por acá porque está muy bueno. Nos vemos en el video. Hasta pronto.